Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa los demonios es por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: Volveré a la casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes 9 de octubre, queridos hermanos. Se nos termina la semana 27 del tiempo ordinario. Siempre en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, luego del texto fuerte que ayer contemplábamos, Pablo recurre al ejemplo de Abraham que pueden entender muy bien sus interlocutores de Galacia. Los judaizantes se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham, y Pablo revuelve el argumento a favor de su evangelio, el de Jesús. Abraham recibió de Dios una misión universalista, previendo que Dios aceptaría a los gentiles por la fe. Por eso le dijo a Abraham: por ti serán benditas todas las naciones. Parece que los judíos han olvidado este universalismo que era rasgo de su identidad ya desde el principio. Y lo mejor de Abraham fue su fe. Para Pablo, la ley del Antiguo Testamento no salva a nadie. La llama maldición varias veces, si se entiende meramente como un cumplimiento de leyes y de obras. Incluso los que se salvaron antes de Cristo se salvaron por la fe y no por las obras. Y desde la venida de Cristo mucho más. El dilema para Pablo es apoyarnos en nuestros propios méritos o en la bondad de Dios, centrar nuestra espiritualidad en las obras cumplidas o en nuestra apertura a la gracia de Dios. Un dilema que sigue siendo actual. Por eso la fe de Abraham se presenta hoy como modelo. Él era pagano cuando fue llamado a una misión que no acababa de entender, pero se fió totalmente de Dios y emprendió su peregrinación. Esto es lo que le hace modelo de los creyentes. Dios no le eligió por sus obras o por sus méritos anteriores. Simplemente actúa con gratitud. Pero Abraham creyó en Dios. A nosotros también nos pide una fe absoluta en su Hijo, una fe que ciertamente comportará obras de fe y una conducta coherente. Pero no es la conducta la que salva, es la gracia de Cristo. Por eso no llevamos contabilidad de las cosas buenas que estamos haciendo por Dios. ¿O puede llevar contabilidad un padre o una madre por lo que hace por la familia? ¿Pasa factura un verdadero amigo por un favor que ha hecho? A nosotros no nos salvará la ley que hemos cumplido, aunque seguramente la hemos cumplido y con amor. Nos salvará la gratuita generosidad de Dios. Tampoco nos va a salvar pertenecer a la raza de Abraham.
Para nosotros, el formar parte de la iglesia o de una familia cristiana o de una comunidad religiosa es la respuesta de cada uno ante el amor y la gracia de Dios la que decidirá. Son hijos de Abraham, no los que provienen de él por lazos de raza, sino los que le imitan en su actitud de fe. El texto del Evangelio de Lucas nos presenta la oposición contra Jesús de parte de sus enemigos, oposición que llegó a extremos curiosos. Algunos dijeron que si echaba demonios era por arte del príncipe de los demonios, cosa que es ridícula, porque el diablo no puede luchar contra el diablo. Y Jesús por eso responde con ironía, preguntando que si hay guerra civil entre los demonios, entonces, ¿en nombre de quién echaban los demonios los que en Israel ejercían el ministerio de exorcistas? Porque también lo sabía. Lo que pasa es que los enemigos de Jesús no querían llegar a la conclusión que hubiera sido más que lógica. El reino de Dios ha llegado. Pero también nos avisa de que uno puede tener recaídas en el mal y en la posesión demoníaca. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vuelve con 7 espíritus peores y al final se resulta peor que al principio. Todos estamos implicados en la lucha entre el bien y el mal. El mal sigue existiendo y nos obliga a no permanecer neutrales, sino a posicionarnos en su contra junto a Cristo. Cuando leemos que Jesús liberó a quienes estaban oprimidos por el mal, estamos convencidos de que el reino de Dios ha llegado, que su fuerza salvadora es la que actúa. A nosotros no se nos ocurrirían las excusas ridículas de los que no querían aceptar a Jesús, pero sí podemos caer en una actitud de pereza, de miedo, o bien no ser conscientes de que en efecto existe el mal, no solo dentro de nosotros, sino también en el mundo, y como dijera una vez el Papa Benedicto XVI, incluso dentro de la iglesia. Jesús es el más fuerte, es el que ha vencido al poder del mal, con su Pascua y con su vida, y ahora nos invita a que nos unamos a Él en esa lucha. El que no está conmigo está contra mí. No podemos ser meros espectadores en la gran batalla. También haremos bien en escuchar su advertencia. No estamos seguros de haber vencido al mal y al pecado. Puede venir ese espíritu maligno con otros 7 peores y meterse a vivir en nosotros, lo que sería una ruina peor. Por eso la llamada a la vigilancia es evidente. Cada uno sabe qué demonios le pueden tentar desde dentro y desde fuera. Haremos bien en decir humildemente con el Padre nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Cuando comulgamos, se nos invita a participar de Cristo Eucaristía, que es el que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es la mejor fuerza que Dios nos da en la lucha contra el mal. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.